sesión. Espero que en este ratico que vamos a compartir sea muy enriquecedor para todos, que ustedes logren aclarar dudas y salir como contentos o quedarse con algo que les llene, no solamente para este momento, sino como les dije ahorita, para todas las demás sesiones y para su vida. Entonces, comencé a grabar, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer lectura de la guía didáctica de habilidades comunicativas. Sé que para los que ya habían ingresado a sesiones anteriores, ya la habían visto, o sea que esto no es nuevo. No recuerdo cuál fue la compañera o los dos compañeros que nos dijeron que no la conocían. Entonces les presento esta guía didáctica como lo han compartido los demás profes, me imagino. Y en esta guía didáctica vamos a encontrar lo que es la identificación de la asignatura. Entonces tenemos que estamos en habilidades comunicativas, las áreas de formación son comunicación y lenguaje, número de créditos, que es una asignatura teórico-práctica, horas de trabajo virtual y de manera independiente. Recuerden que cuando uno ingresa a hacer un estudio virtual, es un trabajo más de compromiso personal, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que la responsabilidad del curso recae o de las asignaturas recae en un gran porcentaje en ustedes, los estudiantes, nosotros los estudiantes. ¿Por qué? Porque resulta que lo que nosotros los docentes les damos aquí a ustedes son unas bases, ¿sí? Son unas bases o unas direcciones o directrices para que ustedes sepan cómo dirigirse y continuar con su proceso de aprendizaje. Entonces, esto requiere de mucha apropiación, de mucho compromiso, de mucha disposición, de mucha responsabilidad, muchachos. Estamos en 11, ustedes en estos momentos ya están finalizando el grado 11 y ya están un pasito de comenzar con la universidad. Es más, ustedes tienen la posibilidad, chicos, de adelantar sus estudios universitarios y que es lo mejor que ustedes pueden hacer, hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen posible, muchachos? Comprometiéndose indiscutiblemente. Ahorita antes de entrar a este encuentro, ingresé a la clase que estaban con la profe Daniela y había una compañera que estaba hablando, no recuerdo quién era la que estaba hablando, y estaba diciendo una de las cosas con las que se llevaba de la clase, ¿cierto? Y hablaba del compromiso. Indiscutiblemente, chicos, que necesitamos mayor compromiso, como lo dije hace un momento. Mayor compromiso, ¿para qué? Para que esto no sea tan tedioso ni para ustedes ni para nosotros y que obviamente ustedes se queden con algo. Recuerden que ustedes son los próximos docentes que va a tener nuestro país, que van a tener sus regiones y chicos, y en ustedes va a recaer la educación y la formación de un montón de estudiantes, ¿cierto? Y la mejor manera para hacerlos, muchachos, es indiscutiblemente comprometiéndose. ¿Cómo no me comprometo yo a cumplir? Cumpliendo con los horarios, respetando los horarios, comprometiéndose con las actividades y las indicaciones del docente. Miren que llevamos, la semana pasada fue una semana piloto, ¿cierto? Donde no se tomó asistencia, pero sí se tenía en cuenta la participación de cada uno de ustedes. Y yo, por ejemplo, yo les había pedido el favor a algunos de ustedes que me colaboraran con la firma de esta guía didáctica que están visualizando en el momento. Muchachos, y de esos grupos, solamente hubo un grupo que me lo entregó, de los 3 grupos. Solamente hubo uno
y esta es la hora que los demás no sé absolutamente nada. Entonces, chicos, nosotros qué esperamos cuando nosotros les planteamos, les compartimos ustedes la programación o todo el plan de trabajo que van a tener en cada una de las asignaturas, es con el objetivo de que ustedes se queden con algo, pero también de que sea una actividad participativa, una construcción colaborativa, no solamente propuesta por nosotros los profes, sino también donde ustedes puedan participar activamente. Recuerden lo que les dije hace una horita. El éxito de esto va a recaer en ustedes y en nosotros, ¿sí? Y tenemos que hacerlo con compromiso. Tenemos que ser más activos, más participativos, y esa es la invitación pues que nosotros siempre les vamos a hacer en cada uno de los encuentros. Entonces aquí en primer lugar encontramos lo que es la justificación. ¿Qué es una justificación? Como el nombre lo dice, estamos justificando esta asignatura, o sea, por qué van a cursar o por qué deben cursar la asignatura de habilidades comunicativas. ¿Quién me la quiere leer, por favor? ¿Quién me quiere colaborar? Listo, Juan. Juan, ¿alcanzas a verla bien? ¿La pongo más grandecita o así está bien? Así está bien, profe. Tranquila. Listo, dale. Gracias, Juan. Comienza. Ok. Justificación. Comunicarse de forma clara y eficaz involucra un conjunto de habilidades, tales como la escucha crítica, capacidad para analizar argumentos, técnica para estructurar el discurso, habilidad para el uso del lenguaje no verbal, entre otras, que son fundamentales en cualquier ámbito de la vida humana. En el ámbito profesional, perfeccionar estas habilidades tiene un especial interés, dado que el éxito de cualquier proyecto profesional depende en gran medida de la eficacia para llegar a acuerdos o persuadir a los demás. En este sentido, el curso ofrece un primer acercamiento al desarrollo y perfeccionismo de habilidades para la comunicación y argumentación efectiva, centrándose en el análisis de argumentos y construcción de argumentos, estructuración del discurso escrito y oral, y formulación de elementos básicos para la respuesta en escena. Poderse comunicar de manera clara y eficaz abre la puerta a un gran número de oportunidades. Juan David, muchísimas gracias. Recuerden que ahorita les dije, chicos, bueno, uno tiene Profe, no la que... escucho. Profe, Ah, disculpe, tiene tiene el micrófono. micrófono Tengo el apagado. micrófono apagado, claro, es que la costumbre de tenerlo todo el tiempo activo. Qué pena. Entonces, retomo lo que les dije hace un momento, chicos. Ahorita en la sesión anterior triple A estábamos viendo o vimos o hablamos de que teníamos que ser muy puntuales con lo que leíamos o con la información que nos transmitía la otra persona, ¿cierto? Cuando hablamos lo que eran las habilidades comunicativas, les dije, chicos, listo, díganme con palabras claras usted que entendió lo que son las habilidades comunicativas, ¿cierto? Y dijimos que las habilidades comunicativas eran esa capacidad que tiene el ser humano para comunicarse, ¿cierto? Para comunicarse. ¿Cuáles son esas habilidades mediante las habilidades del lenguaje? ¿Qué son cuáles? ¿Quién me recuerda? Estefanía recuerda. Estefanía. Jorman, ¿recuerdas cuáles son esas habilidades del lenguaje? Si no estoy mal, son escuchar, hablar, leer y escribir, ¿no? Estás perfectamente bien, las tienes claras, Jorman. Muchísimas gracias. Chicos, vean, no duden, no duden en ningún momento de lo que ustedes vayan a decir. Y puede que a veces nos equivoquemos, porque es normal. Como les dije ahorita, uno a veces no está como con sus cinco sentidos ahí conectados, así uno está escuchando, ¿cierto? Entonces, sin importar que nos equivoquemos, participemos. ¿Por qué? Y les voy a pedir un favor.
fueron una de las cosas que debimos haber hecho al principio, la semana pasada, que yo estaba esperando que se conectaran obviamente todos los integrantes de este curso, pero como se han podido dar cuenta, muy pocos se han conectado de todo. Ustedes vieron ahorita el listado y de ese listado solamente 5, 6, 7, en estos momentos hay conmigo 11 personas, 10 personas. Entonces no cubrimos ni un 20% de los estudiantes, de la totalidad de los estudiantes. Entonces uno de esos acuerdos que debemos haber hecho, chicos, es el respeto en todo momento, el respeto por la palabra, ¿sí? Cuando un compañero participe, muchachos, evitemos en todo momento gozarnos a esa persona. Puede que esté equivocada, puede que no tenga clara la información, muchachos, es normal. Recuerden que todas las personas tenemos distintos estilos de aprendizaje, ¿cierto? Y puede que haya personas que lo cojan así súper fácil y entiendan de una, y otras que nos cueste otro poquito más entender o aprender, ¿cierto? Entonces vamos a respetar esos estilos, esos tiempos de aprendizaje y a ser muy participativos. En estos momentos la pregunta fue clara. ¿Cuáles son esas habilidades del lenguaje? Leer, escribir, hablar y escuchar, ¿cierto? Que Juan David nos hablaba ahorita, nos mencionaba la escucha activa. Entonces, gracias Juan David por esa justificación. Entonces, de acuerdo a esa justificación, ¿por qué es importante ver el curso de habilidades comunicativas? Y miren que lo tenemos ahí en la pantalla, pero con palabras claves precisas, concisas. ¿Por qué es importante? ¿Quién me lo puede describir en 2 o 3 palabras? Pensemos en algo. ¿Por qué? Porque nos ¿Cómo y para qué? ¿Listo? ¿Quién me estaba hablando que no vi quién? Que yo le interrumpí. Sería Miley, no María Camila. Arlis. Arlis, listo, dale, te escuchamos. Profe, porque gracias a eso podemos comunicarnos de una manera asertiva. Muy bien. ¿Cómo, Aurora? Neisy Rivas. Ahorita me recuerdan los compañeros que no se conectaron en la sesión de AAA para tomar la asistencia de eso. Neisy, te escuchamos. Bueno, profe, yo creería que sería bueno porque de esa forma podíamos expresarnos de una manera muy clara, que las personas nos entendieran, creo. Muy bien, chicos, excelente, muy bien. Miren que acá en la justificación, aquí en la pantalla estamos viendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comunicarnos de forma clara. ¿Por qué? Porque nos va a ser eficiente, eficaz, porque lo vamos a necesitar no solamente en el ámbito profesional, sino en cualquier etapa de nuestra vida, ¿cierto? ¿Y cómo? ¿Quién me puede decir cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O cómo es posible? Profe, en todo momento. En todo momento. ¿Mediante qué? Mediante esas habilidades o estrategias que nos permite esa construcción comunicativa entre el otro y uno mismo, ¿cierto? Y aparte de la justificación, nos encontramos con las competencias a las que se le tributa a la asignatura. ¿Cuáles son esas competencias? ¿O qué nos dice esa competencia? ¿O qué busca esa competencia? Desarrollar una capacidad crítica. O sea, chicos, que ustedes tengan la habilidad, la capacidad de
no solamente a leer un texto, sino a leer situaciones que ustedes de manera crítica logren inferir en esas situaciones, en esa lectura, en ese texto, listo, que podamos tener la capacidad de interpretar y de contextualizar la información de distintas fuentes bajo los estándares y criterios de excelencia académica para la evaluación crítica de su validez y relevancia en la toma de decisiones. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje a los que tributa la asignatura? Entonces, desarrolla la capacidad crítica, interpretación y contextualización. Y ahora venimos con los objetivos generales y los objetivos específicos. Vamos a leer el objetivo general, los objetivos específicos. Como esta guía se les va a compartir a ustedes, entonces únicamente vamos a leer el objetivo general. El estudiante que apruebe este curso desarrollará competencias argumentativas, comunicativas y de razonamiento lógico requeridas para el análisis, evaluación y construcción de argumentos de forma oral y escrita. O sea, que ustedes puedan argumentar lógicamente mediante una construcción de manera oral y de manera escrita. O sea, que ustedes en cualquier momento tengan esa capacidad para expresar, para transmitir, pero también si ustedes les hacen un cuestionamiento, una pregunta frente a una situación, muchachos, que ustedes tengan los recursos, los medios, las habilidades, las competencias que les permita argumentar esa situación o esa respuesta. También se busca profundizar los procesos de lectura crítica, la apropiación y la puesta en práctica de estrategias argumentativas escritas y orales para enfrentar las demandas comunicativas del contexto académico. Y miren lo que les decía hace un momento, no solamente esto nos va a servir para esta asignatura, las demás asignaturas. Recuerden que este es un proceso continuo, un proceso formativo, un proceso integral. O sea, no solamente le estamos buscando desarrollar en ustedes esa habilidad o fomentar esa habilidad o esas capacidades de manera integral, sino también, muchachos, no solamente para el colegio, sino también para su vida diaria, para el estudio, para la casa, para los amigos, para ahora que ustedes salen de bachillerato, muchachos. Yo sé que muchos les va a tocar o de pronto por necesidad o de pronto por deseo propio iniciar su situación laboral, comenzar a trabajar. Entonces, chicos, hay situaciones en las que tenemos que tener esa capacidad de analizar, pensar antes de hablar, antes de actuar, antes de tomar decisiones y obviamente tener una escucha activa. ¿Para qué? Para poder responder efectivamente o asertivamente una situación que se presente. ¿Listo? Y aquí nos encontramos con los objetivos específicos. Lo voy a dejar un momento para que ustedes de manera individual lo lean. Me recuerdan, por favor, Maylin, si están viendo pantalla. Sí, señora. Aunque los Listo, lo leímos. Ya leyeron los objetivos específicos.
Y luego de esos objetivos específicos nos encontramos con que la metodología y estrategias didácticas de la asignatura. O sea, ¿qué buscamos nosotros llegarles a ustedes? ¿O qué vamos a hacer nosotros los docentes? ¿Cómo lo vamos a hacer de modo que ustedes puedan recibir toda esta información y sea obviamente significativa y enriquecedora, ¿cierto? Entonces dice que la metodología y las estrategias didácticas de la asignatura tendrá una metodología que se fundamente en la dinámica expositiva y participativa. ¿Cómo así que expositiva y participativa? ¿Qué quiere decir eso? Entonces resulta que cuando nosotros estamos en clase, ¿cierto? Que la profe nos dice, chicos, necesito que se hagan en equipos de A3 para que en equipos de A3 me expongan el tema de las subregiones, no sé, el tema X en sociales, ¿cierto? O la democracia participativa, un ejemplo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que preparar esa exposición. ¿Y en qué consiste la exposición? Obviamente en consultar esa bibliografía o esos referentes bibliográficos para tener la información obviamente y poder realizar una exposición, tener apropiación de esos conocimientos, pero también hacer que tanto sus compañeros como ustedes adquieran esos aprendizajes o esos saberes o esa información que ustedes buscan transmitir. Aquí nos dice que participativa, y entonces, ¿cómo así que participativa? Entonces necesitamos que tanto ustedes que están al otro lado de la pantalla, chicos, se metan o se metan en este juego también, muchachos. ¿Cómo lo hacemos? De manera participativa, de manera activa. Espérenme un momento, porfa, que no me está aquí grabando. De manera activa, haciendo lectura, comprometiéndose, asistiendo, cumpliendo con las indicaciones que se les están asignando, con las actividades, cumpliendo con ese horario, con esas fechas establecidas para entrega de actividades o de encuentros. No sé si la semana pasada algunos, los que estuvieron, recuerdan que dijimos que en las clases de AAA íbamos a tener esos espacios para poder reforzar esos aprendizajes, pero también para aclarar dudas. ¿Y qué vamos a hacer en esas clases de AAA? Muchachos, cuando se presente una duda o tengamos actividades pendientes para fechas próximas, obviamente en esos encuentros se va a buscar que ustedes puedan tener la claridad frente a esos temas, pero también frente a las actividades que se proponen. En esos primeros encuentros también les hablé de que la institución, la universidad, busca que al finalizar cada semestre los estudiantes presenten un proyecto con el que justifiquen o con el que puedan evidenciar todos los aprendizajes que han adquirido durante todo el semestre, ¿cierto? Y yo les mencionaba la posibilidad de que hicieran un podcast, de que hicieran una presentación en Canva, de que también podrían hacer una presentación, una obra de teatro, teniendo en cuenta que cada uno de los contenidos temáticos que tenemos o que vamos a abordar durante el semestre. Por eso en la clase anterior les había compartido la guía didáctica, se las compartí, pues les compartí la pantalla para que ustedes vieran los contenidos temáticos o los temas que se van a abordar durante todo el semestre, buscando dar cumplimiento con el programa de la asignatura, ¿cierto? Y que de acuerdo a ese producto final que ustedes se plantearan, pudieran abordar uno o varios temas que se trataron aquí durante el semestre, ¿listo? Y de eso vamos a hablar ahorita de pronto 10 minuticos
porque tenemos que empezar. Miren que la semana pasada yo les dije que fueran planteando, que fueran mirando como que les gustaría hacer, tener en cuenta qué se les puede facilitar más a ustedes, obviamente con las habilidades o las capacidades que cada uno tiene. Recuerden que en este curso estamos tratando, o la idea del curso, o una de esas, sí, de esa metodología que nosotros implementamos para llegarles a ustedes con este curso, chicos, es que despertar esas habilidades comunicativas. Y obviamente dentro de esas habilidades comunicativas tenemos que evidenciar todos esos aprendizajes. ¿Y cómo lo hacemos? Pueden hacerlo perfectamente con la construcción de un video. Pueden ser de manera individual o en equipos de 2, máximo 2 o 3 personas. Recuerden que máximo 3, ¿por qué? Porque en un equipo, cuando hay más estudiantes, por lo regular solo 1, 2 o 3 son los que trabajan y los demás se relajan. Entonces buscamos que con la participación o la construcción de este producto final, de este proyecto, ustedes tengan la facilidad de exponer los aprendizajes adquiridos en esta asignatura. ¿Listo? ¿Hay dudas hasta acá, hasta el momento? Voy muy rápido. Chicos, ¿me escuchan? Listo, chicos. Entonces, dando continuidad, ¿con qué nos vamos a encontrar? Después de la metodología, nos vamos a encontrar con los contenidos temáticos, o sea, cuáles son los temas que se van a abordar en esta asignatura. Y la semana pasada tuvimos la presentación e introducción del curso. Y ya a partir de esta semana, que ya comienzan las clases normalmente y formalmente, vamos a comenzar a abordar el primer tema, que es la introducción, argumentación lógica y cotidianidad. Para este curso, ¿cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar durante este contenido temático? Entonces dice, una actividad práctica, presentación de recursos bibliográficos para la lectura, análisis de apoyo. Y en este espacio dice descripción del trabajo independiente, o sea, ¿qué deben hacer ustedes para afianzar o favorecer ese aprendizaje? Entonces dice que mediante un debate sobre enunciados o proposiciones correctas e incorrectas. El tercer tema o contenido temático que vamos a abordar es ¿cuál? Conceptos básicos de la argumentación y la lógica, frases y proposiciones y las partes de un argumento, premisas y conclusión, análisis de argumento y estructura de argumentos. Se puede hacer el análisis a través de diagramas de la estructura de un razonamiento, que es opcional. Listo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el análisis contextual de la argumentación y la lógica, premisas y conclusiones y la estructura de un argumento. Y se les van a brindar lectura para el análisis, una construcción práctica, y esta es la bibliografía del recurso, pues para que ustedes favorezcan ese aprendizaje o interioricen ese aprendizaje. El cuarto tema. Ney, si me lo lees, por favor. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, señora. Sí. Dice, clasificación de los argumentos.
deductivos e inductivos. Inductivo. Tipos de argumentos inductivos y formas de evaluación. Tipos de argumentos deductivos y formas de evaluación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno. ¿Mediante qué? El análisis y el debate sobre los argumentos deductivos e inductivos. ¿Y ustedes qué se les va a facilitar? Se les va a facilitar la lectura para el análisis y hacer un debate. Y es una actividad práctica por parejas. ¿Listo? Vamos con el cuarto, Jorman. ¿Me lo lees con el quinto, porfa? ¿Me lo lees, porfa? Esto para la primera unidad. Listo, que vamos a ver esos 5 contenidos, esos 5 temas. Quinto, la lectura crítica. Leer líneas entre líneas tras las líneas. Lectura y proceso de inferencia. Y lo vamos a hacer mediante el análisis crítico de textos argumentativos y se va a hacer una reflexión sobre el proceso de inferencia y una lectura crítica. Y ahora seguimos con la segunda unidad, que esa segunda unidad habla sobre las trampas de la argumentación. Y en esa segunda unidad, el primer tema o contenido temático que vamos a abordar es, léamelo por favor. ¿Quién está aquí? Estefanía Palomino. Sí, profe. Primero es, ¿qué es una falencia? Una falacia. Una falacia, perdón. Falacias y lenguaje emotivo. Muy bien. Y el trabajo presencial va a ser mediante el análisis de diversas premisas y lectura del texto temático. Y se les brinda un video para apoyar o afianzar o favorecer ese proceso mediante el análisis y el debate. Y con el video vamos a hacer la construcción de falacias. ¿Listo? El segundo contenido temático de esta unidad, léamelo por favor, Eduardo Hernández. Eduardo, hola, buenas tardes. ¿Quién es Eduardo que escuché esa voz? No, profe, soy Dan Hernández y es el correo de mi padre. Ay, qué pena. Tranquila, profe. Dana, ahorita antes de finalizar, porfa, me recuerdas para escribir tu nombre, porque no he tomado asistencia todavía. Yo lo tomé ahorita en la sesión de AAA, pero para este segundo encuentro no tenía no habías asistido, ni Eduardo tampoco, entonces para poderlos anotar en la lista, ¿listo? Ok, profe. No se les olvide. Entonces me lo lees, porfa. Dice, falacias formales, opción e informales necesarios. Listo. Dice falacias formales, que es opcional ver eso, e informales, que sí es necesario que lo abordemos. Y lo vamos a hacer como mediante el análisis crítico del tema, un apareamiento para complementar, y se va a hacer la reflexión previa sobre el tema. Y el tercero, espérame, yo lo corro un poquito, subo un poquito para que se termine de ver bien. El tercero, Maylin, ¿me colaboras, porfa, con esto? Claro, profe, dice, falacias formales y las condiciones suficientes y condiciones necesarias. Falacias formales, falacia de negación y del antecedente, y falacia de afirmación del consecuente. Muy bien, Maylin, gracias. Y lo vamos a hacer mediante ¿qué? El análisis de falacias formales, de negación y afirmación consecuente. Y esto va a ser una actividad práctica. En el primer encuentro o el segundo encuentro que tuvimos, o los encuentros que tuvimos la semana pasada, se les indicó o explicó o se les comunicó
que la institución, la universidad tiene institucionalizado que para el proceso de evaluación se lleven a cabo 2 procesos evaluativos, o sea, 2 evaluaciones durante el semestre. Esto es obligatorio. Y esas 2 evaluaciones tienen un porcentaje conjuntamente del 50%. Obviamente una el 25% y la segunda tiene otro 25%. Y donde dice actividad práctica, vamos a hacer una actividad que nos permita evaluar los conocimientos adquiridos hasta el momento, pero también reforzar esos conocimientos adquiridos hasta el momento. Y en la próxima sesión ya vamos a tener las fechas de esas actividades propuestas para este curso. Listo. Gracias, Maylin. Seguimos con Jorman. Ya leyó, que no recuerdo la voz de Jorman. Sí, profe, ya leí. Listo, Jorman. Entonces yo leo esta cuarta. Resulta que la unidad 2 está compuesto por 4 contenidos temáticos y el último contenido es algunas falacias informales de relevancia, inducción suficiente, presuposición y ambigüedad. Y lo vamos a hacer mediante el análisis de falacias informales, lectura de texto temático y va a ser una actividad práctica. Y vamos, ahí se les comparte un link donde encuentran una referencia bibliográfica que es el diccionario de las falacias. Y con este terminamos la unidad 2 y damos paso a la unidad 3 que va a abordar la producción textual, estructuras textuales y enfoque argumentativo. Yo sé que ustedes durante el bachillerato vieron en esos contenidos temáticos que abordan en el colegio. Ustedes ven mucho lo que son las estructuras textuales o producción textual y se enfocan en textos narrativos, argumentativos. ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Chicos, ¿sí lo recuerdan en clase de español o lengua castellana? Bueno, profe, yo no lo recuerdo. Pero ustedes sí les explican lo que es el texto narrativo, o sea, los cuentos, las fábulas. Ah, sí, profe, los diferentes tipos de texto. Exactamente. Y cuando Bueno, sí, no, a mí sí me lo explican. Exactamente, y cuando hablamos de estructuras textuales nos referimos o hacemos referencia a cómo están estructuradas. Recuerden que un cuento se compone de inicio. Recuerdan que eso se lo recordamos así muchísimo, inicio, nudo y desenlace, que es lo que me imagino que les explicó las profes tanto en primaria como en secundaria también. Entonces vamos a abordar en esta tercera unidad la producción textual y nos vamos a enfocar en las estructuras textuales y el enfoque argumentativo. ¿Quién más me falta por acá? Juan David, ¿me lees porfa el tema de ese primer contenido de esta tercera unidad, por favor? Planificación y estructuración de escritos diversos, como el proceso de documentación Espérame, yo lo subo. Como el proceso de documentación y ecuaciones de búsqueda en Internet, y el plan de estructura, mapas, esquemas, estructura básica del texto. Muy bien, Juan David, muchísimas gracias. ¿Y lo vamos a hacer mediante qué? Mediante el análisis crítico de la estructuración de diversos textos y va a ser un trabajo práctico. Y aquí que vamos a hacer una actividad práctica. Una actividad práctica que busca que ustedes puedan adquirir esos conocimientos, que sea más fácil para ustedes. Cuando uno
aprende haciendo, aprende mucho más fácil. Listo. Y vamos con el segundo contenido temático de esta tercera unidad. Lo voy a leer yo y dice, segundo, cómo presentar textos según normas internacionales, uso de gestores bibliográficos y tipos de plagio. Lectura, y lo vamos a hacer mediante que la lectura conceptual, análisis de normas internacionales, uso de gestores y tipos de plagio, y para eso va a ser un análisis textual y un trabajo escrito. Y vamos con el tercer contenido, empezando a escribir el párrafo. ¿Y qué vamos a tener en cuenta del párrafo? Gramática, sintaxis y semántica, mediante que el análisis de párrafos, gramática, sintaxis y semántica, y cómo, mediante un análisis textual y una actividad práctica. Y el último contenido temático de esta tercera unidad son las tipologías textuales. O sea, lo que vamos a enfocarnos en la reseña crítica, el énfasis y el ensayo. Mediante que el análisis de textos, la reseña crítica y el ensayo. ¿Y qué vamos a hacer? Un análisis textual y un trabajo escrito. Y vamos con la cuarta unidad. De esta cuarta unidad vamos a ver 4 contenidos temáticos. El primero es el concepto de la oralidad y la retórica, y vamos a hacer un trabajo conceptual, una actividad práctica y una exposición, y lo vamos a hacer mediante un análisis y reflexión de un video que les compartí. Los tipos de auditorio es el segundo contenido temático, lectura y discusión sobre los tipos de auditorio, y va a ser un análisis crítico y un debate. Y el tercer contenido temático va a ser el modelo clásico de oralidad, el modelo aristotélico, modelo de oralidad y las competencias TED, y mediante que la lectura y la discusión sobre los tipos de auditorio, un análisis crítico y un debate. Y el cuarto contenido temático va a ser la comunicación no verbal y movimientos no verbales, el plan de oralidad y la puesta en escena, lectura y análisis sobre la comunicación verbal y no verbal. ¿Y qué vamos a hacer con cuál trabajo vamos a hacer? Una reflexión previa sobre el tema a debatir. Listo. Y ahí terminan las 4 unidades que vamos a abordar en esta asignatura. ¿Cuáles son esos ambientes de aprendizaje? El aula virtual. ¿Y qué necesitamos? Conexión a internet, equipos de cómputo, YouTube y otros recursos tecnológicos que vamos a emplear también. Y se les presenta también los referentes bibliográficos, que son estos que hay acá. La cibergrafía. ¿Y cuál va a ser o cómo se va a evaluar en esta asignatura habilidades comunicativas? Entonces, ¿cuál es el tipo de evaluación que se va a implementar? Se va a implementar un debate y argumentación y un análisis crítico con una actividad argumentativa sobre los temas vistos, y tiene un 10%. Lo segundo es un taller de temas vistos, actividades de profundización sobre temas vistos desde una perspectiva crítica y reflexiva, y tiene un 15% esta actividad. Evaluación de temas vistos, que ya sabemos que las 2 evaluaciones tienen un porcentaje del 25%. La cuarta va a ser una actividad práctica y la participación. O sea, ¿qué se va a tener en cuenta? Muchachos, su participación en la clase. Si ustedes asisten, si no asisten, si son propositivos, si son activos, si están metidos en la colada, como se dice, que ustedes están ahí, que no hay que estarles repitiendo como lo he venido haciendo hasta el momento. ¿Y cuánto porcentaje va a tener esto? Un 10%. Y mire que dice ejercicios prácticos, participación activa y asistencia. La siguiente es un taller de temas vistos,
Es una actividad de profundización sobre los temas vistos desde una mirada crítica y reflexiva con un 15%. Y la última actividad es la evaluación de temas vistos. Recuerden que se van a ver 2 evaluaciones en el periodo y cada una tiene en el semestre y cada una tiene el 25%. Y ya aquí, que es el espacio para la firma de los estudiantes, que se las voy a compartir en este momento para que la firmen ya, o sea, ustedes la descargan, escriben sus nombres y apellidos completos aquí, el número de la cédula y aquí pegan su firma digital. ¿Ustedes tienen claro lo que es la firma digital, chicos? Juan David, ¿tienes claro lo que es la firma digital? Listo. ¿Quién es la otra que me iba a ayudar con esto? Miley. O Aris, no recuerdo. Arlis. Listo, Juan David es uno. Arlis también. Y me falta otro. Juan David, mira. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartirles. Espérenme en un momento. O profe, también puede que para que no haya la misma confusión de la vez pasada, que no, que no lo envían al otro compañero, podemos enviarle la foto de la firma. Que ustedes me la envíen a mí, la foto de la firma. Sí, claro. No sé, chicos, como ustedes quieran, como les quede más fácil. Así me parece a mí que es más como más asertivo, porque hay uno, por ejemplo, el compañero que se la envié la vez pasada me respondió al siguiente día, esto tengo que enviarlo. Y yo le dije, "Pues, claro que sí". Entonces, no, para que haya más responsabilidad, digo yo que es que lo que vayamos a enviarle, le enviamos la foto de la firma y usted llena la información. Bueno, Juan David, ¿qué piensa? Pues yo creo que me quedaría más fácil si yo pongo la firma, pues por mi cuenta. Ajá. Creo yo. Listo, entonces, Juan, te la voy a compartir en este mismo momento. Sí, señora. Ay, Arres bueno, ella que escriba el correo por aquí en el chat y yo se lo envío de una. Listo, Juan. Entonces, ¿hay alguien más que lo quiera firmar? Espérame en un segundito que estoy aquí en este preciso momento buscando el documento para adjuntarlo. Listo, Juan David, ¿me confirmas porfa si ya te llegó? Juan David, ¿te llegó el correo? Sí, señora. Listo. Y se lo reenvías por favor a Arlis.
Listo. Yo creo que ya. Listo, Juan David, muchísimas gracias. Y mientras los compañeros van haciendo esto... Profe. Hola. Nancy, hola. Profe, discúlpeme, es que tenía un problema acá. Bueno, estoy mostrando aquí en la pantalla un documento en Excel donde aparecen los nombres o pertenecientes al grupo 3, que son ustedes. De los que están acá, miren que tengo en la asistencia a Juan David, a Maylin, a María Camila, Carol Dayana, Estefanía, Arlis Cristina, Aris, y me faltan ¿quién? Me falta Jorman. ¿Y quién más me falta? Jorman, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, Jorman, no estás en la lista. ¿Estás viendo la lista que yo compartí? Sí, señora. Bueno, me vas a dar, por favor, Jorman, tu primer apellido. Profe, sí estoy en la lista. Sí, ¿cuál? Sí. Entre Arroyo y Palomino Carrascal. Espéreme. Abajo. Me pasó. Jorman, yo no te veo. Ah, ya. El 32. Ya te vi. Aquí. Este de acá. Gracias, Jorman. Y me parece que Eduardo también falta. Ay, chicos, esperen que ya se me bloqueó esto. Como se pueden dar cuenta. Bueno, esperemos un momentico. Falta Eduardo Hernández, porque Estefanía Palomino yo. Ah, Nancy también me falta. Sí, profe, yo también falto. Bueno, esperemos un momentico, Nancy, que esto se me bloqueó otra vez. Listo. Y si no tomo asistencia, entonces ya quedan así como si no hubiesen asistido el día de hoy. Y este informe lo tengo que pasar ahorita, creo que ya se arregló. Listo. A Neisy sí había que escribirla porque no estaba en la lista, ¿cierto? Neisy. El correo es Nancy. Espérame, Neisy, un momentico. Dame tu primer apellido. Neisy, escríbame sus datos aquí en el chat. Listo. Que no se le escucha nada, no sé si ya se volvió a salir. Y me falta Eduardo. Eduardo, ¿estás ahí? Hola, profe. Sí, profe, pero Ay, venga, creo que no sí, es sí estoy en la Eduardo. lista. No es Eduardo. Tranquila, profe. Siento que sí estaba en la lista. Puede bajarlo un poquito, que Bueno, siento que sí estaba. Te voy a volver a Hernández. mostrar. Es Hernández Polo, Dana Milet. Espéreme, miremos bien. Ayúdeme a mirar, que a veces uno... Creo que la pasó, profe. La pasó, Está abajo profe. Está debajo de Maylin. Maylin. Ya, esta de acá. Esta. 32. 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
Sí, profe. Listo. Entonces, Dana Milet. Listo, Dana. Y ya no me falta nadie más. Solo Neisy, que se volvió a salir, me imagino, del chat. Listo. Chicos, bueno, ahorita los que no estuvieron en el encuentro de la AAA, voy a dejar de compartir la asistencia. Si me faltó uno por la asistencia, me lo dicen por favor. Estefanía ya está en la lista. Sí, Estefanía Sí, Palomino señora. ya. Ajá, sí, ya te acabé de ver. Y ahorita estábamos viendo esta diapositiva que estábamos hablando lo que eran las habilidades comunicativas, ¿recuerdan? Espérenme, yo la amplío otro poquito. Y vimos lo que eran las habilidades comunicativas. Listo. Entonces, continuamos. Vamos a ver. Profe, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién me habló? Neisy. Sí. Neisy, escríbeme porfa tus apellidos aquí en el chat, nombres y apellidos completos. O dame tu primer apellido, ¿cuál es? Rivas. Rivas, segundo apellido. Sí, profe. Chaverra. Chaverra. ¿Qué dijo? Nombres. Neisy María. Neisy con Y o latina. Así. Latina. Ve. Latina. Profe, con Y y con C. Así, Neisy. Profe, no se ve, no veo. N-E-Y, C de casa y No, latina. primero I latina, después C y después Y. Listo. O sea, como lo tenía. Neisy María. Neisy ahí. Sí. ¿Tu correo me lo puedes escribir en el chat o no te queda fácil? Sí, profe, yo se lo escribo un momento. Listo, por favor. Entonces, mientras Neisy silencia, porfa, tu audio. Gracias. Espérenme, chicos, un momento. Y me disculpan aquí la demora como con esto. Listo, ahora sí. Entonces retomamos. Ahorita estábamos viendo lo que eran las habilidades comunicativas, ¿cierto? Y de esas habilidades comunicativas dijimos que las habilidades comunicativas abordaban las habilidades del lenguaje, que son leer, escribir, escuchar y hablar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y también hablábamos que las habilidades comunicativas abarcaban tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. Entonces, ¿quién me lee por favor esta presentación?
Estefanía, dale. Gracias, Estefanía. El lenguaje verbal y no verbal, cine, música, pintura, etc. La diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias, las semejanzas entre el habla y la escritura, y el papel mediador de la lectura. Cimentan nuestra capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos para la interpretación del mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente diapositiva y en esta diapositiva nos encontramos con las habilidades verbales de recepción. Resulta que en la comunicación siempre hay alguien que recibe, pero también hay alguien que transmite, ¿cierto? Y dentro de esas habilidades verbales de recepción encontramos lo que es escuchar. ¿Quién me lee, por favor, escuchar? Jorman. Escuchar es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, comprender el mensaje. Este aspecto permite al oyente evaluar la importancia de lo que escuchamos para responder acertadamente al interlocutor. Exige más tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes. Recuerdan que esto lo hablamos ahorita en la otra sesión, ¿cierto? Que a veces escuchamos e interpretamos eso que nos están transmitiendo. Y miren que habla de la tergiversación, que a veces nosotros escuchamos algo y entendemos otra cosa completamente diferente y escuchamos y oímos para responder, ¿cierto? Pero no oímos pero no escuchamos para comprender o entender. Y esa no escucha y ese oír, ¿qué nos hace o qué llega a hacer en nosotros? Muchachos, malinterpretar, que esa fue una palabra que utilizó, creo que Maylin, o no recuerdo quién fue la que la dijo, o Arlis, me parece que fue la que la dijo, que a veces malinterpretamos cuando en una comunicación se malinterpreta una información es porque la comunicación no está siendo asertiva, no está siendo clara, no está siendo pertinente y es porque no somos claros al dar el mensaje, pero tampoco somos conscientes ni estamos presentes en la comunicación o al momento de recibir ese mensaje porque escuchamos otra cosa completamente diferente y eso va a hacer que nosotros cuando dicen tergiversación, ¿qué es tergiversar? O sea, yo le digo a usted algo y usted me lo voltea, me dice otra cosa completamente diferente. O sea, me voltea los papeles, ¿cierto? Que es como se dice. Seguimos con la siguiente diapositiva que dice habilidades de recepción. Entonces, aparte de escuchar, dentro de esas habilidades verbales de recepción está el escuchar y el leer. ¿Quién me lee, porfa, este apartado, esta presentación? Maylin, gracias, Maylin. Bueno, dice, leer. La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas del ser humano, como realización intelectual. Es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto económico y social, como función cognitiva. Permite el acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información.
da la posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. Leer es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. Qué bien, Miley, lees súper bonito. Miley, con tus palabras explícame esta diapositiva. Entonces, una habilidad de recepción, que es la lectura o el leer, ¿qué es? Bueno, leer es interiorizar una información que se nos presenta, es imaginarnos un mundo con escenas, con personajes, con hechos históricos. Para mí leer siempre va a ser como plantearme una película entre líneas. Siempre he visto leer como esa forma de recibir información. Maylin, excelente. Te felicito, Maylin, y muchísimas gracias. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, miren que ahorita acabamos de ver habilidades de recepción, pero ya pasamos. Recuerden que recepción es cuando yo recibo, ¿cierto? Y en todo acto comunicativo hay una persona que recibe y hay otra persona que emite el mensaje, ¿cierto? O sea que va de acá para allá. Y dentro de esas habilidades verbales de emisión encontramos, espérenme que se me perdió aquí. Encontramos a hablar. ¿Quién me lee a hablar, por favor? Juan David. Dale, Juan David. Hablar. Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que alcanza su más alta manifestación en los Listo, Juan David. Por ahí se te dañó un poco el audio, el sonido, el micrófono. Me imagino que es el internet, hay intermitencia pues en la conectividad. Pero, Juan, con tus palabras me vas a decir qué es esa habilidad de hablar. ¿Y por qué crees que es una habilidad de emisión? Profe, ¿puedes repetir lo que dije que se me fue el internet y no Claro entendí que nada? sí. Juan, con tus palabras me vas a explicar esa habilidad de hablar. ¿Y por qué crees que hablar es una habilidad de emisión? Bueno, yo describo el hablar como la capacidad de nosotros transmitir o compartir información con otras personas, ya sea por diferentes medios, obviamente. ¿Y cuál era la otra pregunta? Espérate, diferentes medios o solo mediante sonidos articulados? Diferentes medios. Hablar. Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que el hablar es una habilidad de emisión? Yo creo que es de emisión porque nosotros siempre la estamos utilizando para compartir, emitir y transmitir información. Exactamente, Juan. Esa es la respuesta. Muy bien, Juan. Gracias, Juan. Felicitaciones. Y vamos con la siguiente diapositiva. Y dentro de esas otras habilidades verbales de emisión, encontramos la habilidad de escribir. Ahí sí la ven bien. Listo. ¿Quién me falta de los que ya han leído? Arlis, que no he escuchado casi a Arlis hoy. O Arlis sí leyó. No, Arlis.
Arlis, ¿me escuchas? Dana, escuchemos a Dana. Bueno, escribir. La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y leer. Se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico: fonologías, morfosintáctica, léxica, semática y pramática. La escritura es una habilidad compleja que implica que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidades para coordinar múltiples procesos. Muy bien. Dana, con esto que acabas de leer, ¿te queda fácil decirme con tus palabras en qué consiste esa habilidad verbal de escribir? Bueno, para mí siento que esta habilidad para escribir complementa complementa lo que es escuchar, hablar y leer. Siento que al momento de escribir podemos complementar o llevar a cabo las funciones de lo escuchar, hablar y escribir. Gracias, Dana, muy bien, muchísimas gracias. Y vamos con la última diapositiva. La última diapositiva que habla de las habilidades no verbales. Y dice, las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal y todo lo que no sean las palabras. Es el arte de interpretación de símbolos y señas comunicados por los gestos, expresiones faciales, contacto visual, la postura y entre otros. El tono de voz, por ejemplo, es una habilidad no verbal por excelencia, porque no es la palabra, sino el matriz de las palabras. Es el lenguaje corporal de la palabra. La capacidad de comprender, resignificar y utilizar la comunicación no verbal o lenguaje corporal es una poderosa herramienta para conectarse con los demás y con la realidad circundante. Chicos, en palabras de nosotros, para que lo entendamos fácil, ¿qué son las habilidades no verbales? Esa capacidad que nosotros o esa habilidad que nosotros los seres humanos tenemos para transmitir mediante gestos, mediante nuestro tono de voz, porque no es lo mismo que María Elena les esté hablando en este tono que por lo regular es mi tono de voz, pero si María Elena empieza a hablarles muchísimo más fuerte, les va a dar el mensaje de que obviamente María Elena está enojada o está molesta porque Maylin Daniela se salió del encuentro del día de hoy, ¿cierto? O porque hay muchísimo ruido por fuera y me toca hablar muchísimo más fuerte para que ese ruido no interfiera con la comunicación, que era lo que les decía ahora. Recuerden que ahorita les puse un ejemplo de la mamá, ¿cierto? Exactamente, profe, pero no nos pegue, exactamente, ¿sí? Que a veces no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Y que no todos los días nosotros nos levantamos con las mismas emociones, ¿cierto? A veces nos levantamos muy emocionales y no contenemos siquiera con que nos suban un poquito el tono de la voz porque, ay, pero miran esta, pues no la vino a montar hoy o se está desquitando con nosotras. Y en palabras de los muchachos que dicen, esta se vino a desquitar con nosotros porque anoche tal cosa, ¿cierto? Por decirlo así, un ejemplo entre nosotros solitos. Entonces, chicos, nosotros nos comunicamos muchísimo con nuestros gestos, simplemente con nuestra postura. Yo me hago mucho así porque no solamente porque estoy muy cieguita, pues sí, obviamente no veo bien, pero sino como para tratar de acercarme un poquito, que aunque suene pues como muy ilógico lo que les estoy diciendo, el hecho de acercarme me permite que como interiorizar la voz de ustedes, ¿sí?
poder tener como ese acercamiento así sea asincrónico, ese acercamiento con ustedes. Mi cuerpo, mi mente y mis sentidos lo necesitan para poder tener si ya me está hablando tal persona, entonces ya sé que esa persona, esa voz o ese tono de voz lo asocio con tal persona, con Juan David, por ejemplo, o con, creo que es Miley, la que me resuena mucho el timbre de la voz, porque es un timbre muy suavecito, pero se expresa muy bien verbalmente, ¿cierto? Entonces, chicos, nosotros nos comunicamos demasiado con nuestro físico, con nuestra postura, con nuestra forma de mirar, si yo vengo aquí a la clase y no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay momentos donde yo miro mucho para afuera porque me imagino, yo estoy aquí en este encuentro con ustedes y me los voy imaginando a todos en un aula de clase, ¿cierto? Me los imagino en un aula de clase, entonces empiezo como de acuerdo a esas pocas imágenes que he visto con ustedes, porque ustedes se ven, María, duros para que se dejen ver por esa pantalla, impresionante. Entonces empiezo como a imaginarme, entonces a veces me voy yendo, pero no porque me esté yendo y desconectando del encuentro que tengo con ustedes, sino que me voy yendo a un montón de lugares para traer palabras y para traer como sensaciones o ejemplos que sean propios para ustedes, para que sean como más pulpitos, más facilitos para que ustedes me entiendan. Entonces, todas las personas tenemos distintas formas de ver, distintas formas de comunicarnos, pero hay que hacer lectura de esas personas, del rostro, de los gestos. Si yo ya conozco a mi mamá y veo que mi mamá empieza a torcer los ojos, entonces ya sé que hoy llegó enojada, que pudo haber tenido dificultades en el trabajo o en la casa cuando yo llego del colegio y mi mamá está como echando humo, entonces ya sé que no le puedo hablar o ya sé que no le puedo pedir permiso, o si estoy en el colegio y la profe empieza a explicar un tema y empieza a mirarme así fijamente, yo sé que si me está mirando fijamente no me está llamando la atención y me está diciendo Daniela, hace silencio, pero sí con esa mirada fija me está diciendo cállate, pues que es que ya te puse atención, que sos la que me está interrumpiendo. Entonces, chicos, uno hace lectura de las personas, hace lectura de los cuerpos, hace lectura de las posturas, pero también hace lectura de los gestos. Y somos unos seres, chicos, que tenemos una capacidad enorme para identificar o diferenciar que ciertas miradas en ciertas personas nos dan un mensaje completamente diferente. Porque puede que una persona nos mire de una manera y yo sepa que con esa mirada ya me está diciendo pilas, que no podemos hablar nada porque ya viene la persona de la cual estábamos hablando, y esa misma mirada, si yo la utilizo con otra persona, esa misma mirada no va a significar lo mismo, va a significar una cosa completamente diferente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa habilidad, esa capacidad, y es lo que buscamos con este curso de habilidades comunicativas, favorecer en ustedes esa capacidad argumentativa. Yo sé que uno a veces se complica buscando, vuelvo y lo digo como lo dije hace un momento, buscando palabras así súper bien estructuradas para parecer más intelectuales. Muchachos, la intelectualidad nosotros la transmitimos como sabiendo responder o sabiendo seguir el hilo o llevar el hilo en una conversación, ¿cierto? O sabiendo dar cuenta de una información que me están solicitando. Entonces no necesito complicarme y enredarme con palabras que a la hora de la verdad yo no sé si la otra persona me va a entender o no. Y ustedes que se están formando para ser profes, chicos, ¿qué necesitamos? Ser claros. Nosotros, así como ustedes, nosotros los profes pasamos por un colegio, puede ser que hayamos tenido las mismas experiencias que ustedes, las mismas situaciones de ustedes, y el hecho de que
un profesional, un docente tenga 1, 2, 3, 4, 5 títulos, no quiere decir que esa persona sea más que ustedes o tenga, obviamente tiene más formación académica, sí, claro, obviamente, pero chicos, esa formación no le da cuenta a esa persona, no le da garantía de que se crea más que otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros los profes? A saber llegar a los chicos, saber llegar con la información, que lo mucho o lo poquito que ustedes vean en la clase, digan, pucha, esto me sirve para esto y para esto otro. Que esto que me dijo la profe María Elena, lo aplique yo para mi clase con la profe Daniela o con mi profe, no sé, porque en este momento no recuerdo los nombres de mis compañeros, solo me grabo la de Daniela, porque Daniela siempre llega a mis clases cuando yo estoy terminando. Entonces, chicos, es lo que tenemos que hacer y es lo que deben hacer ustedes que se están formando como futuros profes. Hoy la sociedad está, si nos ponemos a ver noticias o nos podemos a leer las redes sociales, chicos, nos vamos a dar cuenta que en esta sociedad se han perdido un montón de cosas, por no decir un montón de valores, porque eso suena como tan de cajón, frase de cajón, pero chicos, esas frases de cajón son reales. Estamos muy perdidos los seres humanos. Hemos perdido esa humanidad, hemos perdido esa esencia y el hecho de que nosotros estudiemos una licenciatura no quiere decir que lo estemos haciendo porque de aquí nos vayamos a hacer ricos. Los que somos profes debemos de tener claro, tanto aquí como aquí, chicos, que lo que estamos haciendo es porque lo amamos, porque queremos hacerlo por los otros, por nuestros estudiantes, por las personas que se van a quedar con un poquito de nuestra esencia o con un poquito de esos aprendizajes que nosotros les transmitimos. Listo. Juan David, ¿qué te pasó? ¿Por qué esas caritas, Juan David? Cuéntame. No, profe, es que pues me gustó lo que estaba diciendo y el mensaje de todos modos es muy verdadero. Y pues me llegó, me gustó mucho la verdad. Gracias, Juan. Créame que eso no lo tenía preparado. Eso simplemente fluye con la conversación, con este encuentro y con, obviamente, la esencia de lo que es la habilidad comunicativa, el saber, chicos, transmitir algo. Ahorita dentro de esos contenidos temáticos veíamos, o dentro de esa justificación veíamos que nosotros queríamos o queremos o buscamos instaurar en ustedes esa capacidad para, y se los voy a buscar porque se las voy a mostrar, si es que, y espero encontrarlas. Y esto fue algo que se los mencioné, no sé si al grupo de ustedes, pero sí a un grupo con el que ya tuve un encuentro y se las voy a mostrar en este preciso momento, que ya la encontré. Miren, yo comparto esta otra ventana y véanla acá. Mírenlo aquí, este pedacito de aquí. Dado que el éxito de cualquier proyecto profesional depende en gran medida de la eficacia para llegar a acuerdos o persuadir a los demás, ¿sí? Chicos, hoy en día las redes sociales hacen mucho esto, persuadir a las personas. Y en algunos casos, chicos, no lo hacen como de la mejor manera que uno diría. Tienen esa oportunidad de llegar a tantas personas y no todas esas personas caen en cuenta como de ese gran valor o de esa importancia de lo que están haciendo para poder persuadir a las demás personas en una buena manera, ¿cierto?
En habilidades comunicativas, chicos, nosotros qué debemos de tener esa capacidad para persuadir en buena medida a las demás personas. ¿Cómo así? ¿Qué es persuadir? ¿Quién me sabe decir a qué le resuena esa palabra o qué le lleva a pensar la palabra persuadir? O si alguno sabe el significado de la palabra persuadir con sus palabras, dale Juan David. Yo solamente iba a decir convencer. Exacto. Esa es la más sencilla, convencer. Miren que nos tratan de convencer con un montón de cosas que encontramos en esas redes sociales. Yo soy una que me entro a Instagram, yo a Facebook casi no, yo Telegram nunca y las otras ni las sé manejar y me aterra TikTok y un montón de cosas. Solamente entro a Facebook de vez en cuando y a Instagram, no más. Y me pongo a ver como todos esos podcasts y un montón de videos o cosas que comparten. Y muchachos, por Dios, todo lo que estas personas están haciendo en nosotros, o que algunos, porque no todos, algunos hacen cosas bonitas, cosas que se tienen que recalcar, que se tienen que resaltar, ¿cierto? Y en los colegios, muchas veces hoy en día los chicos van o porque están obligados o porque prefieren irse para el colegio y no en la casa donde la mamá no los ponga a hacer aseo, a hacer oficio, a hacer un montón de cosas, a cuidar al hermanito, bueno, un montón de cosas que uno dice, yo no nací para esto, ¿cierto? Y lastimosamente los profes estamos perdiendo como ese poder, por decirlo de esta manera, y lo digo con muchísimo respeto, y no quiero que ustedes lo tomen como que, ay, los profes somos poderosos o los profes tenemos el poder de no, sino que sí tenemos muchas habilidades y que la mayoría de los profes cogieran esto como debe ser, ese deber ser de amar lo que estamos haciendo. Sé que muchos amamos lo que hacemos, sé que hay otros no tanto y eso lo vamos a encontrar en todos los oficios, profesiones y en todas partes, ¿cierto? Pero los profes somos las personas encargadas de formar para otras profesiones, ¿cierto? Entonces nosotros somos los que damos las basecitas para que un profesional pueda desempeñarse en su profesión o donde él haya decidido estudiar. Entonces, ¿qué debemos de tener los profes, muchachos? Esa convicción, esa habilidad para sumergirlos a ustedes en esto tan bonito que es el aprendizaje. Y no solamente porque lo estoy diciendo como algo maravilloso, sino chicos, cuando yo tengo un conocimiento sobre algo, chicos, tengo el poder de hacer un montón de cosas, ¿cierto? Y es lo que nosotros tenemos que instaurar en cada una de esas personitas que van a pasar por nuestra vida como profes. Ser esas personas, guías, ejemplos de estos estudiantes para que el día de mañana, cuando ellos decidan ser futuros profes, lo hagan realmente porque les nace, porque quieren transformar, porque tienen la convicción de que esto es esta va a ser su granito de arena para que las cosas sean mucho mejores y diferentes de lo que es ahora. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy y quedamos en estos 20 minuticos, 27 minuticos que nos quedan para que organicemos los que estamos aquí presentes. ¿Cuál va a ser ese producto que vamos a hacer, ese producto final que vamos a hacer en habilidades comunicativas? Ya todos vieron los contenidos temáticos, ya sabemos qué temas vamos a abordar. Vuelvo y les hago como un repaso así general. Yo no sé si aquí
se les pueda compartir. No, no se les puede compartir. Bueno, pero si tienen, con los temas ya uno se va haciendo una idea. Como yo sé que voy a ver con la profe María Elena lo que es la argumentación lógica, como yo sé que voy a ver con la profe María Elena las premisas, o como yo sé que voy a ver los argumentos deductivos e inductivos, o me quiero enfocar en un tema así de lectura crítica, o me quiero enfocar en las falacias, en la estructuración de textos, chicos. Recuerden que ahorita hablábamos del texto narrativo, inicio, nudo y desenlace, pero en habilidades comunicativas nos vamos a enfocar es en el texto argumentativo. ¿Listo? Otro de los temas que vamos a ver es el párrafo, la gramática, la sintaxis y la semántica, o lo que es la reseña crítica, el ensayo, o lo que es la oralidad y la retórica. Entonces, de acuerdo a esos contenidos o temas, ¿qué proyecto podríamos hacer? Miren que yo les dije, chicos, podemos hacer un video, o como vamos a hablar sobre la reseña o la reseña crítica, o vamos a hacer un ensayo. Entonces, profe, yo quiero hacer un ensayo sobre la incidencia del, no sé, de la comunicación no verbal en las relaciones interpersonales, no sé, cualquier cosa. Juan, bien pueda. Pero el proyecto final será en grupo o individual. Recuerden que lo podemos hacer de manera individual, lo podemos hacer en parejas y máximo en equipos de 3. Yo no sé ustedes, porque como ustedes son de 2 zonas diferentes, 2 regiones diferentes, Arboletes y Vigía del Fuerte, ¿cierto? No sé cómo se organizan con sus compañeros para crear esto, pero sí les voy a pedir algo, chicos. Seamos muy honestos. Muy honestos en qué? En que, miren, por ejemplo, aquí, en este momento, siendo las 5 y 7 de la tarde del 19 de agosto de 2025, solamente hay conectadas 7 personas. 7 personas. Entonces, de estos 7, me pueden decir, profe, yo voy a trabajar con tal persona, pero porque esa persona es una persona comprometida. No porque, ay, profe, yo voy a trabajar con Tatiana, un ejemplo, un nombre X. Voy a trabajar con Tatiana, pero porque Tatiana, Juan David quiere meter a Tatiana en el grupo, y Tatiana no hizo nada. Juan David fue el que se quemó las pestañas trabajando. Entonces, esa honestidad es, muchachos, no carguemos a nadie. Aquí el que está se tiene que ganar a pulso sus notas, su trabajo y todas las actividades que cumplamos. Jorman, ya te doy la palabra. Y si van a estar en el equipo, que sea una persona que trabaje hombro a hombro conmigo o codo a codo conmigo, ¿listo? Entonces, Juan, ya es decisión de cada uno de ustedes si lo quieren hacer de manera individual o si lo queremos hacer en parejas, o si por el contrario, profe, voy a trabajar con mis 2 compañeros tales, pero sí necesito que para la próxima clase, el próximo encuentro de la AAA, que es el martes, ¿cierto que sí? Sí. El próximo martes de 1:30 a 2:30 me digan, profe, ya sé qué tema voy a trabajar y lo voy a hacer solo. O profe, ya sé qué tema voy a abordar y voy a trabajar con mi compañera Liliana y vamos a hacer un video. Listo. Así que vayan planteándolo. Jorman, te escucho.
Profe, ¿me puede repetir sobre cómo va a ser la actividad? Es que tuve una interferencia con el internet ahorita. Listo, Jorman. Entonces, mira, para la próxima AAA, que esas AAA son asesorías, los martes de 1:30 a 2:30, dura una horita. Para el próximo martes me deben de tener claro, definido, ya ustedes, profe, ya sé qué voy a trabajar, con quién voy a trabajar, cuál es el tema y cómo lo voy a hacer. ¿Qué tema van a abordar? Cualquiera de los temas que vamos a abordar en esta guía didáctica. Profe, yo necesito que me mande la guía didáctica, claro. Se las mando o sí, yo creo que más fácil por correo electrónico. Les mando la guía. Bueno, ahorita miramos. No los estoy viendo porque estoy subiendo por aquí los temas. Entonces, Jorman, te explico. De estos temas o contenidos por desarrollar que aparecen aquí en esta guía, introducción a la argumentación, conceptos básicos de la argumentación y la lógica, clasificación de los argumentos deductivos e inductivos, lectura crítica, leer las líneas, entre líneas y tras líneas, qué es la falacia, falacias formales y falacias informales, algunas falacias formales informales, la planificación, estructuración. De estos contenidos ustedes van a elegir uno solito. Y con ese tema que ustedes hayan elegido, supongamos María Elena va a elegir este tema que hace parte de la tercera unidad, el cuarto tema de la tercera unidad, que dice tipologías textuales, la reseña crítica. Profe, yo, María Elena, quiero hacer un podcast o voy a hacer un video sobre la reseña crítica, y el tema que voy a abordar va a ser ejemplo. Estoy diciendo cualquier cosa por darles un ejemplo X. Y el tema que voy a abordar son las falacias, tanto formales e informales. Ya. Listo. ¿Con quién va a trabajar María Elena? No, yo voy a trabajar sola porque prefiero trabajar sola, no me pude poner de acuerdo con mi compañera y cuando nos quedamos de reunir nunca aparece ya. Listo. Entonces, ¿qué me pasan a mí? En una hojita me pasan nombres y apellidos completos, cuál es el contenido temático y en qué consiste su producto final o el proyecto final. ¿Cuándo me entregan eso? Me lo entregan el martes de la semana entrante, que el martes de la semana entrante estamos a 26 de agosto. ¿A qué horas me lo entregan? Me lo entregan el martes 26 de agosto. Puede ser entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde, que es la clase AAA, de modo tal de que para ese encuentro yo ya lo tenga claro. Listo. Jorman, ¿te quedó claro? ¿Más dudas o vuelvo y explico diferente? Sí, profe, me quedó claro. Gracias, Jorman. Juan David había levantado la mano y no vi quién más la levantó porque estaba viendo la guía didáctica. Bueno, profe, yo solamente iba a decir que pues estaba chévere que nos dejara cuidar nuestra creatividad, pero no, ya de resto todo bien. Gracias. Listo, Juan. No, Sí, y profe, yo también iba a hacer una pregunta, pero pues ya me quedé con la explicación de que le hizo mi compañero. Listo, perfecto, Maylen. Entonces, profe, pero sabiendo que vamos a estar conectados de 1:30 a 2:30, ¿le puedo enviar la actividad antes? ¿Se la puedo mandar el lunes o el martes en la mañana o antesito de la 1? Sí, me la pueden mandar. Profe, pero es que yo la tengo lista para mañana. ¿Se la puedo mandar mañana? Sí, me la pueden mandar. La cosa es que, chicos,
que ustedes me escriban. Grupo 3, nombres y apellidos completos, datos, de modo tal de que yo me pueda contactar con ustedes o hacerle la devolución. ¿Cómo así que la devolución? Yo voy a leer cuál es el tema, cuál es el producto final. O sea, si Jorman decidió hacer una presentación en Canva, un ejemplo, Jorman va a hacer, supongamos que Jorman va a hacer la oralidad y la retórica. Ay, profe, entonces para ese tema yo voy a proponer un podcast donde voy a entrevistar a mi profe de educación física. Y el podcast va a ser sobre el estado físico después de la pandemia. Ejemplo, estoy aquí inventando cualquier cosa por inventar. Entonces, profe, entonces como voy a hacer un podcast, voy a trabajar con mi compañero Luis, ¿cierto? Entonces, nombres participantes, Jorman, apellidos completos, Luis, nombres y apellidos completos, tema, la oralidad y la retórica, y en qué consiste la actividad en un podcast. Listo. Profe, ya la tengo lista, ¿la puedo mandar ya? Sí, mándemela ya. Listo. ¿Claro o no? Está claro. Miley. Con gusto, yo. Profe, ¿se le enviamos por correo? Me lo envían por correo. Yo ahorita hace un momentico les escribí aquí el correo y vuelvo y se los escribo. Maylen, acláreme en algo. Ustedes ya tienen el correo institucional. Profe, ¿cuál es el correo institucional? O sea que todavía no les han dado correo institucional. Todavía no, profe. Listo. No. Listo. Entonces, bueno, por ahora usamos el correo personal y estas actividades me lo envían por el correo personal, pues que dice maesega02.poli@gmail.com. Listo. Y otra cosa que les voy a contar. Entonces, eso por un lado. ¿Quedó claro? ¿Hay dudas, muchachos? ¿Necesitan que les vuelva a explicar? Ese silencio dice que sí está claro. Listo, Maylin, gracias. Gracias, Juan David y Jorma. Y para la próxima clase, nosotros, en estos momentos yo no recuerdo, pero creo que nosotros solamente tenemos encuentro los martes, ¿cierto? No tenemos encuentro otro día. Entonces, para el martes, en la sesión de 2 horitas, de 3:30 a 5:30, como ya empezamos clase normal, formalmente, y el primer tema que vamos a ver es este que ya se los voy a mostrar. Mírenlo acá. Introducción a la argumentación lógica y cotidianidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esa clase? Para el martes 26 de 3:30 a 5:30 vamos a hacer una consulta sencillita, muchachos. Sencillita, así como les he venido diciendo hasta el momento. Profe, ¿qué vamos a consultar? Entonces resulta que Maylin o Jorman va a buscar en Google académico o va a buscar en Google normal y va a decir lo que es argumentación lógica y cotidianidad. Entonces viene Jorman y escribe argumentación lógica y cotidianidad. Y le salió un video. Entonces Jorman va a ver ese video y de ese video me va a decir, lo puede escribir, pero me lo tiene que pasar por escrito a mí, me tiene que entregar un documento de consulta. No, escuchen muy bien, solamente va a consultar, va a leer
o va a escuchar. Y de acuerdo a lo que lea, de acuerdo a lo que escuchó en el video, si al buscar en Google Jorman, Juan David, Maylin, Arlis y Dana, al buscar, y los demás compañeros, al buscar le salió un video sobre argumentación lógica y cotidianidad, entonces van a ver el video, van a escuchar, y lo que logren, se les logre quedar de esa información que les compartieron, lo van a escribir en una hojita o en un cuaderno, en lo que ustedes estén llevando estos cursos. Listo, el curso de habilidades comunicativas. Y en la próxima clase, que es el martes 26 de agosto de 3:30 a 5:30, ustedes van a traer por escrito y me van a decir: ay, profe, yo consulté de la argumentación lógica y cotidianidad esto y esto y esto, o entendí que la argumentación lógica y cotidianidad trata sobre esto, esto y esto. Profe, yo consulté un documento de 120 páginas y lo entendiste, no. Chicos, yo no necesito que me busquen libros, documentos, nada. Yo necesito que ustedes lean y que ese poquitico que leyeron se les haya quedado y me sepan decir: profe, cuando yo busqué la argumentación lógica y cotidianidad, me dijeron o supe o inferí o deduje que la lógica y la cotidianidad es esto en la argumentación. Ya. Listo. Claro. Gracias, Arlis. Maylin, listo. Gracias, Jorma. Para los demás fue claro, o hay dudas, muchachos, no se queden con las dudas. Si por el contrario, cuando yo explico, gracias Juan David, cuando yo explico algo no les queda claro, no se queden con las ganas de saber, ni se vayan con la duda. Lo aclaramos en el momentico y buscamos aclarar esa duda, vuelvo y les repito. Listo. Bueno, chicos, preguntas, inquietudes, tienen algo que aportar. Todos los días cuando uno conoce a una persona, uno siempre dice: ay, esta persona llegó a mi vida en estos momentos por esto y esto y esto, o este mensaje o eso que dijo esta persona me llegó a mí por esto y esto y esto. Cuando uno termina una clase, independientemente de lo que sea la clase, hay momentos donde a uno toda esa información que nos da, se nos queda guardado algo, ¿cierto? ¿Qué se les queda hoy a ustedes de esto que vimos hoy? De todo esto que hablamos durante estas 2 horitas completas, 2 horitas o 3 horitas que tuvimos. ¿Me quieren compartir? ¿Con qué se van? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les gustaría para la próxima sesión? ¿O fue mucha información? Por el contrario, profe, yo te aconsejo que para la próxima sesión no hables tanto. Ejemplo, pues por decir cualquier cosa. Miley, o profe, un consejo, que se ubique diferente para que el sol no la tape. No, profe, la verdad me encantó la clase, siento que es muy buena, muy didáctica, explica muy bien. No es como que tan centralizada en un solo tema, sino que toca varios, explica de diferentes formas, trae diapositivas, así que es como que creativa, así que no, me parece que todo está muy bien. ¿Qué me gustaría? Que todos fuéramos más participativos, que es algo que siempre nos encanta a nosotros en lo personal. Sí. Listo, perfecto. Maylin, muchísimas gracias. ¿Quién más? Bueno, no he escuchado casi a Dana.
O ya se me salió Dana. Hola, profe, no. Bueno, aquí estás. No, bueno, la clase me parece, como dijo Miley, me parece muy participativa porque cada uno puede dar su punto de vista y a veces sí, pues no lo entendemos cuando alguno de nosotros habla, la otra persona puede entender, ya que vemos los temas de diferentes puntos de vista y me parece muy bien porque la clase se vuelve más participativa. Gracias, Dana. A ustedes muchísimas gracias, chicos. Sí, y la idea es eso, que participamos y recuerden que el aprendizaje, recordé y aprendí cosas nuevas, siento que será muy enriquecedor. Ya termino de leer Juan. Se me fue la idea de lo que les estaba diciendo porque empecé a leer por aquí lo que me estaba escribiendo Juan David. Que chicos, la idea es esa, que seamos muy participativos, ya me acordé, y que recuerden que el aprendizaje es una construcción de saberes, una construcción donde no solamente el profe es el que imparte un conocimiento, sino que es una construcción de todos, de los estudiantes y obviamente del docente. Y si ustedes, muchachos, se quedan callados, se tragan sus dudas, sus inquietudes y todo lo que les surge en su cabecita, muchachos, tengan la seguridad de que va a ser mucho más difícil. A veces surgen bloqueos o surgen dudas que si yo me quedo con una duda el día de hoy, tengan la seguridad que en la próxima sesión no solamente voy a tener la duda de hoy, sino que ya empiezo a atrasarme en esos conocimientos, en esos aprendizajes, y no va a ser fácil para ustedes. Recuerden que lastimosamente esto es un proceso que debe ser evaluado y que obviamente toda esta evaluación permite que el pasar de un semestre a otro semestre o el alcance o el seguir un curso pues con este semestre, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco enormemente su participación, espero que no sé por qué, yo creí que era solo de la semana pasada que los estudiantes no se conectaban por ser la primera semana, pero chicos, miren que todavía siguen habiendo muy pocos estudiantes, que siguen faltando muchísimos más estudiantes y ojalá ustedes logren traer a esos compañeros que faltan, que yo sé que tales estudiantes están aquí inscritos y que por X o Y motivo no se han podido contactar, logren convencerlos. Recuerden nuestra capacidad o habilidad de persuadir, ¿cierto? Y Juan David nos dice, recordé y aprendí cosas nuevas. Siento que será muy enriquecedor todo el proceso. Además que voy a explorar mi creatividad con las actividades profe. Me gustó mucho y sí, ojalá los demás participaran un poco para hacernos notar. La verdad es chévere su método de enseñanza. No, Juan David, a ustedes muchísimas gracias. Yo sé que esto es difícil para ustedes, pero obviamente, muchachos, si yo me levanto hoy poniendo un montón de barreras o de bloqueos, muchachos, tengan la seguridad que todos los días me va a causar muchísima más dificultad de avanzar. Esto es por ustedes y para ustedes principalmente, que puede que sus familias se beneficien de muchos logros que ustedes alcancen con esta licenciatura, pero en sí los más beneficiados al 100% van a ser ustedes. Entonces, espero verlos en la próxima semana, el martes 26. Muchísimas gracias, les deseo una excelente tarde, que tengan un buen descanso y con la ayuda de Dios nos vemos. Y gracias. Bueno, profe, Feliz tarde. Chao, compañeros. Chao, profe, que esté muy bien. Amén, ustedes también. Chao, Dana. Chao, profe. Jorman, chao, feliz tarde. Igual.